Alrighty. So how you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Saludos, centinelas. Aquí, Multiverso Revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Hay quienes todavía creen que poner a Tobey Maguire y a Tom Holland frente a frente es un duelo justo. Pero cuando analizas fríamente las hazañas de cada uno, te das cuenta de que ni de lejos está equilibrado. Y no es la nostalgia hablando. Es puro análisis de combate, escena por escena, villano por villano. Antes de entrar en los detalles, necesito pediros algo. Estamos a un paso de alcanzar una meta enorme aquí en el canal. Y cuando os suscribís, no sois solo un número más. Garantizáis que sigamos trayendo estos análisis profundos, con lo que nadie más se atreve a mostrar. Vuestro clic ayuda a mantener este espacio libre y afilado, en medio del hype y de las versiones oficiales. Pensadlo conmigo, mientras Tom necesitó el traje más avanzado del MCU, y aún así tuvo que esforzarse para enfrentarse a amenazas como Otto Octavius, Tobey, en plena caída de rendimiento en Spider-Man 2, ya estaba resolviendo la situación contra el mismo villano. Parece un detalle, pero es justamente ahí donde empieza a notarse la diferencia de peso. Y lo que viene después de esta comparación inicial cambia todo lo que pensáis sobre el Spider del MCU. Ahora decidme, ¿desde qué país y ciudad estáis viendo este vídeo? Quiero verlo en los comentarios y los leeré todos. Si este contenido os está conectando con las verdades del multiverso, dejad vuestro like y uníos a nuestra línea secreta de suscriptores. El Dr. Octopus siempre ha sido un punto de inflexión en cualquier prueba de resistencia y técnica para cualquier Spider-Man. En No Way Home, Tom Holland entró en esa batalla con todo lo que el MCU podía ofrecerle. Traje Iron Spider, brazos mecánicos adicionales y una ira genuina después de que Otto amenazara con matar a MJ. Era el tipo de situación en la que Peter no se contendría, poniendo toda su fuerza en los golpes. Aún así, Octavius no solo resistió, sino que logró dominar el combate, inmovilizando a Tom y tomando el control de la situación. Es cierto que Tom estaba en un entorno con civiles cerca, lo que limitó algunas de sus acciones, pero la escena no deja lugar a dudas. Otto tenía una ventaja clara. Ahora bien, cuando miramos al mismo villano enfrentándose a Tobey Maguire en Spider-Man 2 escena, el contexto resulta aún más impresionante. Tobey estaba debilitado, con sus poderes fallando y un desgaste físico constante a lo largo de la película. Además, llevaba una enorme carga emocional, ya que veía a Otto como una figura de respeto, casi un mentor, y eso naturalmente le hacía contener algunos golpes. Incluso con todas esas desventajas, Tobey consiguió mantenerse al mismo nivel que Otto, y más tarde, cuando recuperó sus poderes, dio la vuelta al combate de forma tan decisiva que Octavius tuvo que recurrir a trucos y trampas para lograr atraparlo. Entre bastidores y en el propio diálogo de Octavius, queda implícito que él mismo lo reconocía. Tobey era más fuerte. Esa diferencia resulta aún más evidente cuando se compara directamente. El Otto que venció a Tom era el mismo tipo de amenaza que Tobey, en su mejor momento, controlaba con relativa facilidad. No es una cuestión de opinión. Es una comparación directa del rendimiento frente al mismo enemigo. Y hay un detalle que la mayoría no percibe. Cuando un personaje es capaz de superar a su adversario incluso en una condición física inferior, eso no solo demuestra que es más fuerte, sino que su techo de poder está muy por encima de lo que se ha mostrado. Y es precisamente ese techo el que empieza Aspysica a explicar por qué, en términos de fuerza bruta y experiencia, Tobey juega en otra liga. El Duende Verde es el tipo de adversario que pone a prueba no solo la fuerza física, sino también la capacidad mental de un héroe. En No Way Home, Tom Holland se enfrenta a Norman Osborn en dos momentos cruciales. En el combate del edificio, Tom asesta golpes directos, sin contener la fuerza, pero el duende absorbe cada impacto con una sonrisa perturbadora. Esa reacción no es únicamente teatral. Demuestra que el villano estaba recibiendo la carga completa de los golpes de Tom, y aún así mantenía el control de la situación. En el enfrentamiento final, ya sin ataduras morales y dispuesto a matar, Tom libera todo su potencial ofensivo, pero Norman continúa resistiendo e incluso encuentra momentos para devolver la presión. Si retrocedemos a Spider-Man de 2002, vemos un escenario completamente distinto.
Tobey Maguire se enfrentó al mismo Norman Osborn en 3 ocasiones y salió victorioso en todas. Incluso cuando contenía su fuerza para evitar matar al adversario, Tobey conseguía controlar la pelea e imponer su ritmo. El propio Duende lo reconoce al llamarle prácticamente invencible y afirmar que solo él podría detenerle. En la batalla final, Norman ya había intentado debilitar a Tobey de todas las formas posibles. Puso en peligro a niños para distraerle, hizo estallar una bomba directamente en su rostro y recurrió a ataques brutales cuerpo a cuerpo. Aún así, Tobey revirtió la situación, llevó al villano al punto de pedir clemencia y lo derrotó. Este dominio se hace aún más evidente si recordamos que, años después, en Spider-Man 3, Tobey, ya más maduro y todavía más fuerte, se enfrentó a Harry Osborn en su versión de Nuevo Duende, que contaba con un arsenal más avanzado y una fuerza física superior a la de Norman. Aún así, Tobey salió vencedor, lo que por sí solo traza una línea clara. Si Tom Holland encuentra resistencia frente a Norman en el apogeo de su furia, y Tobey controla tanto a Norman como a un duende todavía más poderoso, el peso de esa diferencia no puede pasarse por alto. Y aún hay un factor subestimado: el estilo de lucha. Tobey soporta y responde a ataques que no solo requieren fuerza, sino también capacidad de absorción de impacto y una recuperación rápida, algo que rara vez se ve en las peleas de Tom. Este punto, que casi nadie menciona, es lo que allana el camino para la siguiente comparación, cuando el combate deja de ser pura resistencia y entra en el terreno de la fuerza física bruta. Ahí es donde entra en juego el lagarto. El enfrentamiento contra el lagarto en No Way Home expuso un patrón claro en las limitaciones físicas de Tom Holland. Desde el primer choque, Connors mostró ventaja en el cuerpo a cuerpo, utilizando su fuerza bruta y su alcance para dominar el espacio. Tom tuvo que recurrir a la ayuda externa, empleando los portales de Ned para crear oportunidades y reposicionarse. Aún así, la victoria solo llegó gracias a un esfuerzo conjunto, y no por un dominio individual sobre el villano. Esta dependencia de factores externos indica que, por sí solo, el Peter del MCU no tenía un control total de la situación. Cuando observamos The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, que sirve como referencia intermedia, vemos un rendimiento algo más equilibrado contra Connors, aunque Andrew también tuvo dificultades. El detalle importante es que Andrew, en No Way Home, logra neutralizar al lagarto de forma más directa, utilizando únicamente su propia preparación y agilidad. Esto coloca a Tom en una posición de menor impacto físico en la comparación entre variantes. Por su parte, Tobey Maguire, a pesar de no haber enfrentado nunca al lagarto en su propia trilogía cinematográfica, mostró en No Way Home una postura completamente distinta durante el combate conjunto. En el momento de la lucha en la Estatua de la Libertad, Tobey consigue mantener ocupado a Connors e incluso obtener ventaja física en ciertos momentos, algo que Tom no demostró en ningún punto sin apoyo. Y si ampliamos este análisis a los patrones de combate que Tobey exhibió contra adversarios de fuerza similar, como Venom y el propio Sandman, la coherencia se mantiene. Lidia mejor con enemigos que usan la fuerza bruta como su principal arma. Este tipo de enfrentamiento es el que separa la resistencia puntual de la fuerza dominante. Tom, incluso con su tecnología y reflejos afinados, no demuestra el mismo control instintivo sobre enemigos de gran tamaño. Tobey, en cambio, trata este tipo de oponente como territorio conocido. Y es precisamente en el terreno de la pura potencia destructiva donde llegamos al siguiente adversario, aquel que pone contra las cuerdas, incluso a las versiones más preparadas de Spider-Man, Electro. Electro es un adversario que pone a prueba la capacidad de absorción de daño y la resistencia bajo un ataque constante. En No Way Home, la primera interacción entre Tom Holland y Max Dillon deja claro el desequilibrio. Un solo disparo de energía de Electro basta para derribar a Tom y dejarlo vulnerable, obligando a Sandman a intervenir para contener la amenaza. Incluso en intentos posteriores, el Peter del UCM solo logra neutralizar a Max con ayuda directa, sin conseguir una ventaja real en el combate cuerpo a cuerpo. Andrew Garfield, procedente directamente de The Amazing Spider-Man 2, ya había combatido contra Electro antes y conocía su patrón de ataque. En No Way Home, Andrew consigue mantener el intercambio de golpes durante más tiempo,
aun reconociendo que Max se ha vuelto más fuerte tras absorber el reactor ARC. Aún así, su resistencia visible es menor que la de Tobey. Y es aquí donde la diferencia salta a la vista. Tobey Maguire, sin traje blindado, sin mejoras tecnológicas y sin preparación previa contra este villano concreto, soporta ataques directos de una versión más poderosa de Electro, sin mostrar signos claros de dolor o desgaste. Mientras Andrew y Tom reaccionan con un visible malestar a cada descarga, Tobey mantiene el foco en la situación estratégica, preocupado por la posibilidad de que Octavius cambie de bando, y no por su propia integridad física. Esto indica no solo una resistencia superior, sino también una mentalidad de combate más sólida. Conviene recordar que, en los cómics, los enfrentamientos con Electro casi siempre favorecen al villano cuando el héroe no dispone de una barrera protectora, ya que la electricidad puede paralizar o incapacitar de forma instantánea. Tobey, en escena, rompe esta expectativa y redefine el parámetro de resistencia física entre las variantes. Y si frente a electricidad pura ya demuestra esta ventaja, cuando la amenaza adopta la forma de un cuerpo macizo como el de Sandman, la balanza sigue inclinándose hacia el mismo lado. Precisamente, este tipo de enfrentamiento nos lleva al siguiente punto. El Hombre de Arena es un caso curioso porque, en el MCU, su presencia en No Way Home funciona más como una barrera y un aliado temporal para Tom Holland que como un enemigo a superar. Sin embargo, cuando la situación se invierte, Tom no muestra una ventaja clara en el combate directo. Su interacción con Flint Marko es limitada y depende del contexto de la lucha en grupo, sin el peso de un enfrentamiento prolongado y aislado. Tobey Maguire, en cambio, tiene un historial directo contra el Hombre de Arena en Spider-Man 3. En esa película, se enfrenta a la versión gigante de Sandman en plena ciudad, esquivando golpes de gran alcance y encontrando formas de causar daño real, como destruir parte de sus manos y atacar directamente su rostro. Es importante destacar que, incluso contra un enemigo prácticamente inmune a los ataques convencionales, Tobey consigue explotar aberturas en el cuerpo arenoso de Marko para revertir el combate. Esto requiere no solo fuerza física, sino también lectura de la batalla y adaptación rápida, habilidades que ya había demostrado en luchas contra villanos más imprevisibles, como Venom. Otro punto relevante es que, según la lógica presentada en la propia trilogía de Sam Raimi, Tobey se vuelve más fuerte con el paso de los años. Esto significa que el Tobey de No Way Home, más maduro y experimentado, tendría un rendimiento aún más dominante contra el Hombre de Arena que el visto en Spider-Man 3. Este detalle es esencial cuando lo comparamos con Tom, que, incluso con trajes reforzados y apoyo tecnológico, probablemente estaría más cerca del nivel de fuerza de un Tobey al inicio de su carrera que del veterano que vimos recientemente. Si contra un oponente mutable y resistente, como el Hombre de Arena Tobey, ya demuestra dominio, el siguiente paso es entender por qué su superioridad no se limita a la fuerza física. Cuando la lucha exige estrategia, adaptación y experiencia acumulada, la balanza sigue favoreciendo al Spider-Man original. Y eso nos lleva al siguiente punto. Tom Holland lleva al campo de batalla una ventaja que Tobey Maguire nunca tuvo: la integración total con la tecnología Stark. Trajes blindados, modos automáticos de combate, telarañas especializadas y, por supuesto, el Iron Spider, con brazos mecánicos capaces de ampliar alcance y fuerza. Sobre el papel, esto parece decisivo. Pero, en la práctica, cuando analizamos enfrentamientos reales, la tecnología no compensa la diferencia de experiencia y resistencia física. Un ejemplo claro es el combate de Tom contra el Dr. Octopus usando el Iron Spider. Incluso con la fuerza adicional y recursos como los brazos mecánicos para contraataques, Tom no consiguió imponer un dominio absoluto. Octavius, un villano con una anatomía de combate similar a la del traje, aún encontró brechas para neutralizarlo. Y si recordamos que Tobey, en Spider-Man 2, se enfrentó a Otto sin ningún refuerzo externo, y aún así logró contenerlo, queda claro que la diferencia no está en el equipo, sino en la base física y el instinto de lucha. Además, la telaraña orgánica de Tobey ofrece una ventaja estratégica que pocos mencionan. Es ilimitada y no depende de cartuchos,
lo que significa que nunca corre el riesgo de quedarse sin uno de los recursos más importantes en combate. Tom, por otro lado, utiliza telarañas artificiales que, además de poder agotarse, ya se han mostrado como menos resistentes, algo que Toby demostró al rasgar la telaraña de Andrew, que, en la película, es lo suficientemente fuerte como para contener al lagarto. Otro factor es la familiaridad de Toby con enemigos que poseen una anatomía o habilidades semejantes a las suyas. Ya se ha enfrentado a Venom, un adversario físicamente superior y con reflejos de araña, y aún así encontró la manera de vencer. Este tipo de experiencia práctica contra un espejo distorsionado es algo que Tom todavía no ha vivido plenamente. La tecnología puede ofrecer atajos, pero no sustituye años de combate real contra enemigos de alto nivel. Y es esa suma de fuerza, instinto e historial lo que nos prepara para la conclusión. Porque cuando se pone todo en la balanza, físico, psicológico y capacidad de adaptación, la respuesta sobre quién gana esta disputa resulta evidente. Poniendo uno al lado del otro todos los enfrentamientos, resulta imposible ignorar el patrón. Tobey Maguire demuestra superioridad física frente a cada villano que en algún momento puso en aprietos a Tom Holland. Ya sea Otto Octavius, Norman Osborn, el Lagarto, Electro o incluso el propio Sandman, el historial muestra que Tobey no solo resiste mejor, sino que muchas veces finaliza los combates en condiciones menos favorables. Tom compensa parte de esa diferencia con tecnología, pero en el mano a mano puro, la ventaja se inclina hacia el veterano. La experiencia también es un factor decisivo. Tobey acumula años adicionales de combate directo contra amenazas que exigen estrategia y control emocional. Ya se ha enfrentado a versiones más fuertes o más complejas de enemigos que Tom ha encontrado, y ha vencido. En una lucha actual, sin restricciones y con ambos en plena forma, el escenario más probable es el de Tobey controlando el ritmo desde el principio, anulando las ventajas tecnológicas de Tom y explotando cada brecha como ya lo ha hecho en innumerables ocasiones en el pasado. Esto no es una cuestión de preferencia o nostalgia, es el resultado de una comparación objetiva de rendimiento. Tom Holland es más ágil en ciertos momentos, tiene acceso a recursos de última generación y está más integrado en el mundo moderno del MCU, pero Tobey Maguire se impone con fuerza, resistencia e inteligencia de combate forjada en el campo de batalla, algo que la tecnología no puede sustituir. Si has llegado hasta aquí, ya habrás notado que este tipo de análisis va mucho más allá de lo que normalmente se ve en los debates entre fans, y es precisamente por eso que tu apoyo es fundamental. Estamos a punto de alcanzar una meta importante aquí en el canal, y cada nueva suscripción refuerza nuestra capacidad de seguir ofreciendo este nivel de profundidad y comparación que respeta la inteligencia del fan. Al suscribirte, aseguras que estos análisis continúen, sin recortes y sin filtros. Antes de terminar, quiero saber, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios, los leeré todos. Y si esta comparación te ha abierto nuevos ángulos, deja tu me gusta y únete a nuestra línea secreta de suscriptores.